Hay un tema recurrente en las escrituras, un tema del cual la verdad no se habla mucho, pero se menciona bastante. Y desafortunadamente se menciona en la gran mayoría de veces de una manera equivocada. Mi intención, mi deseo es tratar de aclarar desde la perspectiva bíblica lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Voy a tratar de mostrar qué es, voy a tratar de mostrar dónde está, voy a tratar de mostrar quiénes son los que son ciudadanos de este reino. Primero, quiero aclarar que el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. Es exactamente lo mismo. Lo que en la escritura se afirma sobre el reino de los cielos, de igual manera también se afirma sobre el reino de Dios. La primera pregunta sería tratar de descifrar qué es el reino de Dios. Encontré algo escrito que me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Es una definición muy simple, muy sencilla de el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera en la cual se reconoce la soberanía y la autoridad de Dios. Muy simple. La esfera en la cual se reconoce la soberanía y la autoridad de Dios. ¿En dónde está el reino de los cielos? El reino de los cielos está en cualquier lugar donde la gente se somete a la autoridad y al gobierno de Dios. Entonces, tratemos de descifrar estas dos descripciones, el qué es y el dónde está. Hay dos aspectos del reino de los cielos que quisiera tocar. Una es con referencia al sentido amplio, al sentido extenso, al sentido general de lo que es el reino de los cielos, el cual incluye a toda persona que reconoce la existencia de Dios. Cualquier persona que crea que Dios existe de alguna manera es partícipe del reino de Dios. La segunda, que es el sentido más restringido, que es la que yo como creyente cristiano que soy, creo que es la más exacta y es en la cual me voy a centrar por el resto de no solamente el video de hoy, sino de toda la serie que voy a hacer sobre el reino de los cielos. Entonces el sentido restringido incluye solamente a lo que se denominaría como los cristianos genuinos. ¿Quiénes son los cristianos genuinos? Son los únicos que son los que han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En el sentido restringido de la definición, es aquellos que son parte del reino de los cielos, son los que Jesucristo es su Señor, su amo, su Rey, los cuales se someten a las directrices, a las directivas, a los estatutos establecidos por Dios a través de la persona de Jesucristo en su palabra. ¿Y cómo podemos ser parte del reino de los cielos? La única manera, solamente hay una manera de ser miembros del reino de los cielos. No es por naturalización, es por nacimiento. Yo puedo ser, y soy además, ciudadano de los Estados Unidos por naturalización. Yo no nací en los Estados Unidos, mas sin embargo tengo mi pasaporte que me acredita como ciudadano de los Estados Unidos. En el reino de los cielos no hay tal. En el reino de los cielos hay que nacer en él para poder ser ciudadano. Y el Señor Jesucristo en Juan 3 a Nicodemo le dice que es necesario nacer de nuevo si queremos ver el reino de Dios. Así que voy a compartir rápidamente las ideas bíblicas de lo que representa, de dónde es, de dónde está el reino de los cielos. Primero, el reino de los cielos no es algo exclusivo del Nuevo Testamento o de la iglesia. El Antiguo Testamento, anuncia el reino de los cielos como algo a venir,
fue profetizado. Para hacer esto rápido, en Daniel 2, en Daniel 7, habla acerca de que se establecerá un reino que jamás será destruido y que jamás será dejado a otro pueblo, nos dice el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. También el profeta Daniel predice la venida de Cristo para ejercer dominio eterno que nunca será destruido. Así que el reino de los cielos es un concepto bíblico desde el Antiguo Testamento. Segundo, el reino de los cielos fue proclamado como algo cercano, como que estaba ya cercano al momento en el que fue proclamado. Lo proclamó Juan el Bautista, el mismo Jesús proclamó que el reino estaba cerca y luego los apóstoles de igual manera lo proclamaron que estaba cerca. Voy a dar algunas citas bíblicas, no voy a ahondar, no voy a leerlas, simplemente por cuestión de tiempo, pero si toman nota, Mateo 3, 1 al 2, Mateo 4, versículo 17 y Mateo 10, versículo 7, nos hablan acerca de este reino de los cielos, el reino de Dios que está cerca. Pero más tarde ya Jesús en pleno ministerio en la tierra habla acerca de que el reino de los cielos estaba presente. Entonces Jesús mismo habla del reino de los cielos estando cerca y luego Jesús mismo dice que está presente. Ponga atención a lo que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 28 y esta vez lo voy a leer para aclarar la idea mejor. Dice el Señor Jesucristo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, al estar Jesús presente, al estar su ministerio activo, Jesús dice, el reino de Dios está presente. Entonces, no solamente fue profetizado en el Antiguo Testamento, sino que Jesucristo, Juan el Bautista, los apóstoles anunciaron que estaba por llegar y Jesucristo mismo dice, aquí está presente. El tercer punto con respecto al reino de los cielos sería lo que sucede hoy. El tercer aspecto del reino de los cielos es una fase que podríamos llamar la fase intermedia. Después de que Jesús fue rechazado como rey de Israel por su propio pueblo y el rey regresa a su origen, al cielo, a partir de ese momento el rey se hace ausente físicamente. Jesús no está físicamente hoy en medio de nosotros. Desde ese momento, el reino de los cielos no deja de existir. Por el contrario, el reino de los cielos se hace presente de una manera más amplia, se hace presente en toda la tierra. ¿De qué manera? A través de sus embajadores. Nosotros, los que hemos abierto nuestro corazón, los que reconocemos el señorío de Jesucristo y vivimos a la luz de sus mandamientos, que lo encontramos aquí en la palabra de Dios, nosotros somos los embajadores del reino. Y menciono la palabra de Dios porque de la misma manera en que cualquier país en donde nosotros vivamos, vamos a tener una constitución, una serie de leyes por la cual nos vamos a tener que regir. Cualquier gobierno se rige por una constitución. Nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, que hemos hecho de Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, vivimos no solamente por la constitución del país en donde estamos físicamente, sino que también vivimos por la constitución del reino de los cielos, el cual es la palabra de Dios. Ahí están las leyes descritas para nosotros, ahí están los mandamientos descritos para nosotros, la manera en cómo nosotros debemos vivir. Así que ese sería el punto tercero. El punto cuarto es, en lo futuro tendrá el reino de los cielos una manifestación plena. Entonces, no solamente es profetizado en el Antiguo Testamento, está cercano, está presente y está en esa etapa intermedia, que es la etapa de la iglesia, sino que también tiene una situación o un evento futuro. Cuando este reino de los cielos o el reino de Dios en un futuro estará presente.
estará presente en lo que nosotros cristianos conocemos como el milenio, los 1000 años de Jesucristo reinando en la tierra. Durante esos 1000 años, Jesucristo ya va a regresar físicamente y nosotros, sus súbditos, vamos a estar sometidos a su voluntad, a su gobierno, a su reinado, y los súbditos que lo hemos desde este momento de la iglesia aceptado en nuestras vidas como Señor, como Salvador, estaremos gobernando junto con Él por un periodo de 1000 años. El quinto punto y último sería: el reino de los cielos estará en su estado eterno al final del milenio. Entonces, para aclarar las ideas, el reino de los cielos no es simplemente algo futuro, algo que va a venir cuando nosotros estemos en el cielo, sino, como podemos darnos cuenta, viene en diferentes etapas. En segunda de Pedro 1:11, el apóstol Pedro nos habla acerca de ese reino de Dios que es eterno. Nos dice lo siguiente: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se está refiriendo a los creyentes, a los que hemos tomado la decisión voluntaria de seguir a Jesucristo, de aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. El Señor nos ofrece un reino eterno en el cual vamos a estar por toda la eternidad con Él, en el lugar que comúnmente se le conoce como cielo, en donde ya no habrá más llanto, ni sufrimiento, ni muerte, ni dolor, porque todas estas cosas, nos dice la Escritura, ya han pasado. Así que, en resumen, el reino de los cielos es sinónimo del reino de Dios, fue profetizado en el Antiguo Testamento, estuvo cercano en la fase inicial del ministerio de Jesús, estuvo presente mientras Jesús manifiesta sus credenciales como rey de Israel, y entró en una fase intermedia cuando Israel rechaza a Jesús como su rey, como su Señor, y una vez que Él muere y resucita, vuelve a la gloria de su Padre, y en esa ausencia nos deja a nosotros, los creyentes, como sus emisarios, sus embajadores. Este es el momento en que nosotros estamos viviendo del reino de los cielos. Se manifestará plenamente cuando Jesús venga y establezca su reino físico en la tierra por 1000 años, y luego se transformará en un reino eterno al final, que es el cielo eterno, en donde estaremos reinando y donde estaremos recibiendo su bendición por toda la eternidad.